entre todas las provincias, que es la Constitución de 1853, que es un contrato, un gran acuerdo por el cual crearon la figura del gobierno federal, de la nación, del Estado Nacional, al cual le confirieron o le delegaron una cantidad de atribuciones, como esta, la de emitir moneda, mientras que conservaron una cantidad de poderes no delegados. Bueno, Se pu- eh, sí. sí, disculpe, ¿se puede establecer excepciones o ya, digamos, al estar en la Constitución, porque, digamos, en los 90 no hubo una época de crisis donde se impulsaron diferentes monedas a nivel provincial y... Mirá, no eran técnicamente monedas, no eran papel moneda. En realidad eran como, a ver, lo que ocurría, es cierto lo que decís vos, en realidad estamos hablando del año 2001, existía una crisis económica, en realidad una recesión muy importante, con una prohibición muy estricta de una ley del Congreso de la Nación que prohibía al Banco Central emitir moneda. Entonces, bueno, también existía, al igual que hoy, ¿no?, una situación de déficit fiscal, tanto en las provincias como a nivel de la nación. Y entonces las provincias, para paliar el déficit, se endeudaban, ¿no? El déficit de un Estado se puede paliar básicamente de tres maneras. No existe otra cosa, ¿sí? La primera es creando más impuestos, ¿sí? La segunda manera es pidiendo dinero prestado, endeudándose, cosa que todos los países del mundo hacen y nuestro país también hace, y nuestros estados locales, los estados provinciales también se endeudan, ¿sí? Pueden tomar deuda con entidades institucionales, con bancos, con entidades financieras internacionales, que puede ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento, yo qué sé, el banco, o puede ser con una entidad interna, como puede ser la ANSES, o un banco, este, una entidad financiera radicada en el país. Bueno, pueden endeudarse, o pueden endeudarse también con el público, con las personas. ¿Cómo hacen? Bueno, emitiendo lo que se llama un bono, un título público. Entonces, en realidad, aquellos que en el 2001 emitieron muchas provincias eran bonos, eran títulos públicos que pagaban una tasa de interés periódica y cuyo capital debía ser devuelto al tenedor del título, a quien tuviera el título a su vencimiento, debía pagarse el capital. Bueno, lo curioso fue que esos títulos, la forma extrínseca que se les dio fue la forma igual a la de un billete. Por eso se decía que eran cuasi monedas, porque se empezaron a utilizar como medio de pago. Se utilizaba para cargar nafta, para hacer las compras en el supermercado, pero no eran moneda de curso legal, eran títulos públicos. Y se usaban como medio de pago, así como puede usarse como medio de pago, yo qué sé, el oro, o no sé, o las piedras preciosas, o los tomates, o cualquier cosa que una persona que vende un bien acepte como medio de pago. Entonces, no eran exactamente monedas. ¿Por qué? Porque esa facultad las provincias la tienen vedada. No solamente porque la delegaron a la nación, sino porque además hay una cláusula de refuerzo de esa delegación en el artículo 126 que le prohíbe expresamente, o que por la que las provincias se autoprohibieron expresamente la posibilidad de ejercer semejante cosa, ¿sí? Bueno, entonces son ejemplos acerca de cómo funciona un modelo federal. Bueno, en un modelo unitario, como es, por ejemplo, el modelo de la Constitución de Uruguay o de la Constitución de Chile,
no se reconoce la preexistencia de estados locales anteriores al Estado nacional, ¿sí? Sino que los estados locales son una creación instantánea de la Constitución. Y por lo tanto, digamos, un sistema unitario es más simple, es más sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar en esas constituciones, bueno, un apartado en donde están todas las atribuciones o poderes del gobierno nacional, del Estado nacional, y un apartado donde están todas las atribuciones de los gobiernos locales. En Uruguay se llaman departamentos, ¿sí? En Chile no recuerdo bien cómo se llaman. Incluso en Chile, hasta hace algún tiempo, por la Constitución, el presidente de la nación, o la presidenta, porque han tenido una presidenta mujer también, la señora Michelle Bachelet, designaba a todos los, vamos a decirle, a los gobernadores de esos estados locales. O sea que no solamente era un sistema unitario, sino que era un sistema unitario muy presidencialista, de mucha centralización del poder. Luego, bueno, por una reforma se estableció la elección popular de esos gobernadores, ¿sí? Pero durante un tiempo era el propio presidente quien designaba a los titulares de los estados locales. Bueno, para alguna pregunta, alguna duda terminológica, conceptual o de la clase que fuera. Profe, disculpe, Sí, cómo no. ¿en qué año el presidente tomaba ese tipo de decisión? Me quedé pensando, perdón. ¿En Chile? Claro, o Uruguay. No, en Uruguay no. En Uruguay nunca existió algo así, digamos. En Uruguay vos tenés la autoridad superior de los departamentos, se llama intendente. Después cada intendente tiene un órgano legislativo. Perdón, cada intendente. Cada gobierno local tiene obviamente un órgano legislativo, que no recuerdo cómo se llama. Una especie de legislatura, ¿sí? Y ambos desde siempre son elegidos popularmente. Esto que yo te digo existía en Chile, existió durante algún tiempo, no me acuerdo ahora exactamente hasta qué año, pero no creas que fue hasta que digamos, no creas que esto se modificó hace demasiado tiempo, ¿eh? Fue una modificación relativamente reciente. Pero bueno, lo cierto es que la gran diferencia entre un Estado federal y un Estado unitario es esta, que no existe una preexistencia en el Estado unitario, una preexistencia de estados locales, sino una constitución que en el mismo momento crea al Estado nacional y a los estados locales y distribuye o reparte los poderes que le tocan a cada uno. Entonces, hay menos nivel de conflicto en un Estado unitario. Hay menos nivel de conflicto. Las constituciones son más explícitas, ese reparto de poder está más claro. En nuestro país y en cualquier estado federal, en cambio, este reparto no es siempre claro. Digamos, hay delimitada una franja, una línea, que no es siempre del todo clara, que muchas veces se presta a conflictos. Y de hecho existen innumerable cantidad de conflictos en este sentido que han sido dilucidados y determinados por la Corte Suprema. Por eso la jurisprudencia de la Corte es tan importante como fuente del derecho constitucional argentino. Al lado de la Constitución Nacional, uno siempre tiene que tener presente la jurisprudencia de la Corte para saber cuáles son las reglas constitucionales que nos rigen. Bueno, para la clase que viene, yo les voy a encomendar la realización de una actividad que no es exactamente la resolución de un caso todavía, sino que es una actividad en la que yo les voy a pedir el análisis de alguna constitución provincial.